El 22 de junio de 1941 inicia la Operación Barbarroja por parte de los ejércitos alemanes. Durante los siguientes meses de 1941, las fuerzas alemanas avanzaban imparablemente hacia sus objetivos. El Grupo de Ejércitos Norte avanzaba en dirección a Leningrado, el Grupo de Ejército Centro en dirección a Moscú y el Grupo de Ejército Sur en dirección a Ucrania. Con la llegada del invierno, las fuerzas alemanas ya agotadas llegaron a las afueras de Moscú a finales de noviembre de 1941. Sin embargo, los soviéticos habían logrado detener la ofensiva alemana y el 5 de diciembre lanzan un masivo contraataque contra los ejércitos alemanes. Para finales de diciembre de 1941, el Grupo de Ejército Centro habían sido obligados a retroceder de 100 a 250 kilómetros de Moscú. Para enero de 1942, la mayor parte del Grupo de Ejércitos Norte, al mando del mariscal de campo, Wilhelm Ritter von Lieb, estuvieron posicionados a las afueras de Leningrado, dejando solo al sur, al 16º Ejército, con el objetivo de proteger el flanco derecho del Grupo de Ejércitos Norte. Durante la ofensiva soviética de diciembre del año anterior, la mayoría de las fuerzas alemanas del 16º Ejército no habían estado tan involucrados en las batallas. En consecuencia, tuvieron tiempo de construir puntos fuertes en su línea del frente antes que comenzara la próxima ofensiva soviética. Para inicios de enero de 1942, el 16º Ejército alemán, al mando del coronel general Ernst Buch, estaba conformado por el 38 Cuerpo de Ejército, al mando del general de infantería Friedrich Wilhelm von Chapuis. Al sur del lago Ilmen se encontraban las tropas del 10º Cuerpo de Ejército, al mando del general de artillería Christian Hansen. Y más al sur se encontraba el 2º Cuerpo de Ejército, al mando del general de infantería Walter Graf von Brockdorff-Ahlefeldt. Sin embargo, solo estos dos últimos cuerpos serían los que participarían durante la batalla de la Bolsa de Demiansk. El 10º Cuerpo de Hansen estaba conformado por la 290 División de Infantería, al mando del teniente general Theodor Freiherr von Brede. Por la 30 División de Infantería, al mando del teniente general Kurt von Tippelskirch. Y por la División Totenkopf de las SS, al mando del SS Obergruppenführer Theodor Eicke. Estas tres divisiones estaban desplegadas a lo largo de un frente de 90 kilómetros. Sin embargo, no estaban completas en su totalidad. Por lo que a inicios de enero se le asignó la 18ª División de Infantería Motorizada al mando del coronel Werner von Hermanndorff. Esta división motorizada, trasladada desde el norte, solo le quedaba un tercio de su personal y vehículos y se colocó detrás de la ciudad de Staraya Rusa como fuerza de reserva del 16º Ejército. Más al sur, el 2º Cuerpo de Ejército de Brockdorff-Ahlefeldt estaba conformado por la 12ª División de Infantería, al mando del coronel Karl Hernekamp. Por la 32 División de Infantería, al mando del teniente general Wilhelm Bonstedt. Y por la 123 División de Infantería, al mando del mayor general Erwin Rauch. Este cuerpo, quien estaba mejor equipado, defendió un sector de 100 kilómetros de largo. Sin embargo, más al sur, había una gran brecha con el Grupo de Ejército Centro, por lo que el Obercomando alemán transfirió un regimiento de infantería desde Francia. Estas unidades pertenecían al 189 Regimiento de la 81 División de Infantería, quien desembarcó en Toropets el 5 de enero. Mientras que su otro regimiento, la 174, avanzaba como refuerzo en dirección a Staraya Rusa. En la retaguardia, debido a la gran concentración de partisanos, se encontraba la 281 División de Seguridad, al mando del mayor general Theodor Scherer. Sin embargo, debido a la inminente ofensiva soviética, las unidades de Scherer habían sido repartidas a las divisiones de infantería de primera línea. Su unidad principal, el 368 Regimiento, fue enviado al norte, como refuerzo, a la 30 División de Infantería. El 16º Ejército alemán todavía tenía la mayor parte de su artillería, a diferencia del Grupo de Ejército Centro, que había perdido gran parte de su artillería en la retirada de Moscú. Por otro lado, se encontraba el Frente Noroeste, al mando del coronel general
Pavel Kurochkin. Este frente soviético estaba conformado por el 11º Ejército, al mando del general Vasily Morozov, por el 34 Ejército, al mando del general Nikolai Bersarin, por el Tercer Ejército de Choque, al mando del general Maxim Purkaev, y por el Cuarto Ejército de Choque, al mando del general Andrei Yeremenko. Para la fecha, el Frente Noroeste, con más de 170.000 soldados y más de 180 tanques, estaban preparados para continuar la contraofensiva soviética. Los problemas comenzaron en el flanco izquierdo alemán, en el borde sur del lago Ilmen. El coronel general soviético, Kurochkin, no se dejó disuadir por la dificultad del terreno en esta zona y ordenó a Morozov que comenzara a mover 2 divisiones hacia la orilla este del río Bergot a principios de enero de 1942. Mientras tanto, las tropas de esquí soviéticas llevaron a cabo misiones de reconocimiento, mientras que los pioneros ayudaron a construir carreteras para camiones y tanques. Durante la noche del 6 de enero, Morozov cruzó parte de su armadura para evitar ser detectado por la Luftwaffe. A las 21 horas de la noche del 7 de enero, un puesto de observación alemán, a 3 kilómetros al sureste de Psvad, informó que tropas de esquí soviéticas estaban al otro lado del río Lobat. Sin ningún tipo de preparación de artillería, Morozov movió un grupo de choque y cruzó las líneas alemanas en dirección suroeste hacia el valle del río Redya. Las divisiones de vanguardia fueron las 188 y 180 divisiones de fusileros. Otro grupo de choque del tamaño de un regimiento se dirigió hacia Psvad para aislar el punto fuerte alemán. Estas acciones tomó completamente por sorpresa a Hansen y durante la noche, más de 4.000 tropas soviéticas cruzaron el río Lobat, evitando la ineficaz línea de observación alemana. Una vez que amaneció, el 8 de enero, el reconocimiento de la Luftwaffe confirmó rápidamente que una gran fuerza soviética había cruzado el Lobat y se movía hacia Staraya Rusa. A las 10 de la mañana, la guarnición en Psvad, del capitán Günter Proll, fue aislada por las tropas de esquí que cortaron la carretera a Staraya Rusa. Hansen ordenó a Proll que mantuviera su posición y le aseguró que la Luftwaffe proporcionaría suministros diarios a su guarnición. Esto marcó el comienzo del asedio de Psvad. Hansen ordenó dirigir varias unidades para establecer una posición de bloqueo en el extremo sur del valle de Redya. Para la noche del 8 de enero, el 42 Regimiento de Fusileros lanzó un asalto nocturno contra la guarnición de Psvad, pero fue rechazado con grandes pérdidas. Durante la noche del 8 al 9 de enero, Hansen se apresuró a intentar conseguir más fuerzas de bloqueo para su flanco izquierdo. Al amanecer del 9 de enero, Hansen asignó a la 18ª División de Infantería Motorizada, quien estaba muy mermada, para defender Staraya Rusa. Para completar sus filas, ordenó a Eike que enviara también su batallón de reconocimiento de la Totenkopf. Hansen envió su única reserva móvil, junto con algunas compañías de fusileros de la 290 División, para bloquear el valle de Redya. Mientras Hansen ascendía a estas fuerzas limitadas, Morozov logró hacer descender algunos tanques por el valle de Redya y llevó a cabo un ataque sorpresa contra la guarnición alemana en la aldea de Yurevo. Con el colapso de su línea de avanzada, Hansen estaba desesperado por establecer posiciones de bloqueo frente a los grupos de choque de Morozov. En la tarde del 9 de enero, ordenó a más unidades que defendieran entre las aldeas de Anuchino y Sloboda. Ese mismo día, más al sur, el tercer y cuarto ejército de choque iniciaron su avance. Las tropas de la 123 División de Infantería, del general Rauch, estaban demasiado dispersas para notar el comienzo de la ofensiva soviética. La 23 División de Fusileros avanzó a través del lago Seliger y atacaron a los puntos más fuertes de la 123 División alemana. Para el 10 de enero, las tropas de Morozov detectaron las posiciones de bloqueo alemanas y comenzó a concentrar sus fuerzas para un ataque concertado. El ataque soviético comenzó en la mañana y se intensificó constantemente a medida que los tanques y la artillería se incorporaban a la batalla. Hansen solicitó el apoyo de la Luftwaffe para disolver los ataques soviéticos, pero fueron ineficaces. Las fuerzas alemanas en la zona carecían de armas antitanques
y no pudieron resistir el ataque soviético. Hansen se vio obligado a ordenar estas unidades de bloqueo que retrocedieran a Parfino y al río Lovat. Morozov concentró la mayor parte de la 180 División de Fusileros contra la guarnición alemana en Tulitovo, que fue rodeado gradualmente. Mientras que la 188 División de Fusileros avanzaba constantemente por el valle de Redya. Ese mismo día, más al sur, el 34 Ejército Soviético, al mando del general Bersarin, había iniciado su avance. Las 202 y 254 divisiones de fusileros atacaron el flanco derecho de la 290 División de Infantería. Mientras más al sur, las divisiones del Tercer Ejército de Choque atacaron coordinadamente a las fuerzas alemanas dispersadas. La 23 y 33 División atacaron los puntos fuertes alemanes, mientras las demás divisiones tuvieron mejores éxitos y avanzaron a través de las desplegadas unidades alemanas. Purkaev siguió atacando los puntos fuertes de la 123 División de Infantería, mientras sus fuerzas de izquierda avanzaban constantemente hacia la retaguardia alemana. Algunas unidades de la 123 División retrocedieron y escaparon en dirección a Cholm. Ese mismo día, la 249 División del Cuarto Ejército de Choque llegó a las afueras de la ciudad de Peno. Esta ciudad solo estaba defendida por un batallón de reconocimiento de las SS. Este batallón pertenecía al 23 Cuerpo de Ejército, del 9º Ejército, del Grupo de Ejército Centro. Para el 11 de enero, la 188 División de Fusileros llegó a las afueras de Staraya Rusa y cortó la única vía de suministro al segundo Cuerpo de Ejército en Demyansk. En la retaguardia avanzaban las 182 y 84 División de Fusileros. Dentro de Staraya Rusa, el coronel Werner von Hermanndorf, al mando de la 18ª División Motorizada, desplegó apresuradamente sus unidades desgastadas para defender los accesos de la ciudad. La guarnición dentro de Staraya Rusa contaba con un importante apoyo de artillería. Perder la ciudad significaba perder la base de suministros. Más al sur, continuaban los ataques del 34 Ejército. Mientras más al sur, la 257 División del Tercer Ejército de Choque avanzaba constantemente casi sin ninguna oposición. Por otro lado, para la tarde del mismo día, la 249 División del Cuarto Ejército de Choque había rodeado la ciudad de Peno. Muchas otras de sus unidades avanzaron en dirección a Toropets. Esa mañana del mismo día, el Oberkomando alemán ordenó al 189 Regimiento de Infantería del coronel Heinrich Hochmeyer que bloqueara el avance soviético lo más lejos posible de Toropets, hasta que pudieran llegar más refuerzos alemanes. El regimiento de Hochmeyer estaba casi al completo y contaba con 3 batallones de infantería, un batallón de obuses y una compañía de pioneros, pero se le pedía que detuviera un ejército soviético de 60.000 hombres. Para el 12 de enero, Morozov reunió más tropas y comenzó a sitiar Staraya Rusa. Rápidamente empezaron los ataques y la lucha por la ciudad. Varias tropas soviéticas dieron un amplio circuito alrededor de la ciudad. La repentina aparición de los soviéticos tomó por sorpresa a los alemanes y 2 batallones soviéticos cortaron la carretera principal a Chimsk. A pesar de haber sido tomado por sorpresa, Hermanndorf reaccionó violentamente a la incursión soviética y reunió suficientes artilleros y tropas de la retaguardia para montar un contraataque desesperado. Después de intensos combates, 2 batallones soviéticos que habían entrado en la ciudad fueron destruidos. Sin embargo, Staraya Rusa estaba casi completamente rodeada. La guarnición dependía del reabastecimiento aéreo de la Luftwaffe. Para agravar las dificultades alemanas, Morozov reunió 2 grupos de artillería y convirtió la ciudad llena de escombros. Más al sur, la 23 y 33 División del Tercer Ejército de Choque seguían luchando contra los puntos fuertes de Rauch, mientras que la 257 División continuaba avanzando en dirección a Cholm. La división de Rauch poco a poco se desmoronaba. Un poco más al sur, avanzaba el Cuarto Ejército de Choque. Ese mismo día, el 189 Regimiento de Infantería de Hochmeyer se toparon con tropas de la 249 División de Fusileros cerca de Okhvat. Rápidamente, los soviéticos apoyados con tanques atacaron.
El coronel Hochmeyer decidió atrincherarse y ganar tiempo hasta que llegaran refuerzos a Toropets. Para el 14 de enero, la guarnición en Bsvad, del capitán Prol, continuaba rodeada y resistiendo los ataques del 42 Regimiento de Fusileros. Un poco más al sur, las luchas por Staraya Rusa continuaban. Mientras el coronel Hermann Dorf se aferraba en la ciudad, Hansen intentaba contener el avance soviético. Accedió a un regimiento de policías y a las recién llegadas 174 regimiento de infantería para bloquear la carretera principal a Chimsk y para evitar que el 11º ejército soviético avanzara más hacia el oeste. Más al sur, los avances de la 254 y 202 División de Fusileros continuaron contra las tropas de la 30 y 290 División alemana. Más al sur, la 257 División de Fusileros hizo grandes avances, mientras que el 4º Ejército de Choque continuaba avanzando a Toropets. Ese mismo día, el 189 Regimiento estaba rodeado, y para empeorar la situación, Hochmeyer se dio cuenta de que los soviéticos continuaban avanzando al suroeste. Para el 15 de enero, el coronel Hochmeyer ordenó un intento de fuga, pero rápidamente todo se convirtió en un desastre, y solo 160 hombres de su regimiento llegaron días después a Toropets. Finalmente, Hochmeyer muere, y todo su regimiento había sido eliminado. Un poco más al norte, la 257 División de Fusileros había avanzado más de 32 kilómetros en dirección a Cholm. Mientras que las 23 y 33 divisiones rodeaban a los puntos fuertes de la 123 División alemana. Más al norte, la 18ª División continuaba resistiendo en Staraya Rusa. Mientras que por el oeste continuaban llegando las unidades del 174 Regimiento de la 81 División de Infantería. Hasta el momento, la 290 y 123 División alemana fueron las más afectadas. Para el día siguiente, el 16 de enero, las tropas que se retiraron de la 123 División llegaron a Cholm. Estas unidades pertenecían al 416 Regimiento de Infantería, al mando del coronel Christoph Stengel. Ese mismo día, también llegaron a Cholm las primeras unidades de la 218 División, con el objetivo de reforzar el flanco derecho del 16º Ejército de Buch. Para el 17 de enero, las tropas de Hermann Dorf resistían en Staraya Rusa. La artillería soviética había dejado a escombros la ciudad. Para la fecha, se estimaron que entre 2.000 y 2.500 proyectiles cayeron en Staraya Rusa. Más al sur, el tercer ejército de choque, del general Purkaev, había recibido la orden de tomar la ciudad de Cholm lo antes posible. Para cumplir estos objetivos, Purkaev ordenó el avance de la 33 División de Fusileros. Ya que, a la 257 División, se le había ordenado girar al suroeste, en dirección a Veliki Yeluki. Rápidamente, las tropas de la 33 División avanzaron, y para la tarde, estaban a tan solo 22 kilómetros de Cholm. Dado que el alto mando alemán había descartado categóricamente una retirada, el recién nombrado comandante en jefe del Grupo de Ejércitos Norte, el coronel general George von Kuchler, trató de sellar las incursiones enemigas con tropas que habían sido liberadas de otros lugares. Para eso se trasladó el recién reformado 39 Cuerpo Motorizado, para tratar de detener el avance soviético. Para el 20 de enero, el general Buch finalmente dio permiso al capitán Prol para evacuar la aldea de Bsvad. Rápidamente, las tropas soviéticas avanzaron y tomaron la aldea. Esta fue la única posición importante que cayó en manos del 11º Ejército en enero. Más al sur, el 34 Ejército eliminaba puntos fuertes en la zona. Una vez que fue atacado el flanco derecho de la 290 División, Bersarin amplió la brecha, enviando más unidades, y pudo avanzar 13 kilómetros. Al suroeste, las tropas de vanguardia de la 33 División llegaron a las afueras de Cholm. Más al sur, las tropas de Eremenko habían llegado a las puertas de Toropets y se prepararon para tomar la ciudad. La ciudad estaba en manos de un grupo de 2.500 alemanes, incluidos los restos de las tropas de Hochmeyer, que lograron escapar. Para el 21 de enero, las tropas de Morozov continuaron atacando. Más al sur,
las tropas de Bersarin continuaba eliminando puntos fuertes alemanes. La 290 División de Infantería se vio obligada a rechazar su desmoronado flanco derecho, mientras también se rechazaba su flanco izquierdo, dejando a la división en un saliente largo entre el 11º y el 34 Ejército. Más al sur, la 33 División Soviética atacó la ciudad de Cholm. La ciudad estaba defendida por un grupo de fuerzas mixtas del ejército y de la policía, al mando del mayor general Theodor Scherer. La 257 División de Fusileros continuó avanzando al suroeste y se unió al cuarto ejército de choque. Más al sur, la 249 División, reforzada con 2 brigadas de fusileros, había tomado rápidamente Toropets y habían capturado valiosos suministros, lo que permitió que continuara su ofensiva. El cuarto ejército de choque había avanzado 65 kilómetros en 10 días y cortó por completo la conexión entre el grupo de ejércitos norte y el grupo de ejército centro. Después de Toropets, Eremenko avanzó hacia el sur, hacia Belice, y al día siguiente, su mando fue reasignado al frente de Kalinin. Gran parte de sus operaciones posteriores se desarrollaron fuera del ámbito de la campaña de Demyansk. Para el 22 de enero, las cosas por el norte siguieron igual. Más al sur, la 33 División de Fusileros había rodeado en Cholm al Kampfgruppe Scherer. Por otro lado, Brockdorff-Ahlefeldt ordenó a la 32 División de Infantería que se hiciera cargo de una parte del sector de Rauch, mientras que la 12ª División había enviado un Kampfgruppe para ayudar a construir el nuevo flanco sur. Finalmente, los soviéticos logran eliminar los puntos fuertes alemanes y persiguen a las tropas restantes de Rauch. Para la fecha, la 123 División de Infantería había sufrido 1.788 bajas y apenas le quedaban entre 8.000 y 9.000 soldados. Es por eso que Buch redesignó la 123 División de Infantería como Grupo Rauch y trató de reposicionarla para bloquear los accesos al sur de Demyansk. Por su parte, Purkaev dividió su ejército en 3 grupos divergentes. Envió la 23 División de Fusileros y 3 brigadas hacia el norte para empujar el grupo Rauch en retirada. Mientras que 2 divisiones marcharon hacia el oeste, hacia Cholm. Y el resto del tercer ejército de choque giró hacia el suroeste, hacia Veliki-Yeluki. Con un coste de unos 4.000 fallecidos, Purkaev había logrado un avance completo en su sector. Para el 24 de enero, el 174 Regimiento y el Regimiento de Policías, reforzado con 4 Panzer III, atacó a la 84 División de Fusileros al noroeste de Staraya Rusa, y pudo recuperar algo de terreno, pero no pudo reabrir la línea ferroviaria. Las luchas continuaron, por dentro y fuera de Staraya Rusa los días siguientes. No hubo grandes avances, hasta finales de enero. El 11º Ejército todavía tenía un cerco bastante estrecho alrededor de Staraya Rusa, pero la ciudad nunca estuvo completamente rodeada. La 18ª División Motorizada sufrió más de 1.000 bajas desde el comienzo de la contraofensiva soviética, pero aún pudo reunir un batallón de infantería y algunos ingenieros para establecer posiciones de bloqueo. Morozov, incapaz de capturar y rodear completamente la ciudad, se dedicó a operaciones de asedio y volvió a solicitar refuerzos adicionales. En respuesta, el mando soviético prometió enviar el primer y segundo cuerpo de fusileros de la Guardia para reforzar el frente noroeste, aunque estas unidades no llegarían hasta principios de febrero. Aunque la 18ª División Motorizada había creado una sólida defensa en Staraya Rusa y la 290 División de Infantería se mantenía al este del río Pola, el 11º Ejército Soviético había logrado crear una brecha de 32 kilómetros por el valle del río Red Ya. Para inicios de febrero, las fuerzas del 10º Cuerpo Alemán se reorganizaron. El puesto de mando del general Hansen se trasladó al oeste de Staraya Rusa y se le dio nuevas unidades bajo su mando. Para el 2 de febrero, se le ordenó al recién llegado, primer cuerpo de fusileros de la Guardia, la captura del puente en Davidovo. Por otro lado, tanto Morozov como Kurochkin se dieron cuenta de que Staraya Rusa era una posición demasiado fuerte para asaltarla, pero reconocieron que ahora existía una oportunidad importante de rodear al segundo cuerpo alemán en Demyansk.
En el cuartel general de Buch se reconoció la peligrosa situación que enfrentaba el segundo cuerpo y ordenó la creación de varios pequeños Kampfgruppen para controlar las intersecciones de carreteras al sur. El coronel Gunther Leopold, comandante del 368 Regimiento de la 281 División de Seguridad, recibió la orden de formar uno de estos Kampfgruppen para controlar el puente de Davidovo en la carretera de Staraya Rusa a Demyansk. Inicialmente, Leopold tenía solo unos pocos cientos de tropas, pero a medida que aumentó el avance soviético, se le añadieron más refuerzos. Las batallas en Davidovo iniciaron el 3 de febrero. El Kampfgruppe Leopold rechazó a los soviéticos con grandes pérdidas. Sin embargo, el éxito defensivo alemán duró poco. Los elementos de vanguardia del primer cuerpo de la guardia habían logrado deslizar tropas de esquí detrás de las defensas fluviales alemanas. Las batallas en Davidovo continuaron hasta el día siguiente. Para el 5 de febrero, el primer cuerpo de fusileros de la guardia organizó un ataque concéntrico bastante bien coordinado desde ambos lados del río, que casi abrumó por completo al Kampfgruppe Leopold. Esto obligó a los alemanes a abandonar el puente y a retirarse hacia el oeste. Rápidamente, los soviéticos continuaron su avance hacia el sureste. Para el 8 de febrero, las tropas del primer cuerpo de fusileros llegaron y capturaron la aldea de Ramosevo, a orillas del río Lobat. Aunque el segundo cuerpo, de Brockdorf-Ahlefeldt, aún no estaba completamente rodeado, ahora estaba aislado y dependía totalmente del puente aéreo de la Luftwaffe. Consciente de ello, Brockdorf-Ahlefeldt ordenó a Eicke que dividiera la división Totenkopf en dos Kampfgruppen. Eicke tomó el grupo más grande y se dirigió a Seeluchye para cubrir la parte trasera de la bolsa, mientras que el Kampfgruppe Simon se quedó para mantener el sector de la división. Rápidamente, los soldados de las SS se trasladaron a Seeluchye y se atrincheraron en la aldea. Dado que el grupo Rauch tenía dificultades para mantener el lado sur del saliente de Demyansk, Brockdorf-Ahlefeldt también ordenó a la 12ª División que transfiriera un Kampfgruppe para mantener el sector entre el grupo Rauch y la 32 División. Sin embargo, el flanco derecho del grupo Rauch estaba suspendido en el aire, con solo pocos pequeños destacamentos de bloqueo desplegados al oeste de Molbetixi. En el lado norte del saliente, la 290 División de Infantería estaba prácticamente rodeada, ya que las tropas de esquí soviéticas operaban libremente en su retaguardia. Finalmente, Buch dio permiso para abandonar Pola y permitió que la 290 División se retirara hacia el sur para unirse con el Kampfgruppe Eicke. Mientras que todo eso pasaba, el primer cuerpo de fusileros de la guardia continuaba presionando hacia el sureste. Kurochkin tomó medidas para ampliar la brecha entre el aislado segundo cuerpo y las demás fuerzas del 16º Ejército alemán. Ordenó al recién llegado segundo cuerpo de fusileros de la guardia que eliminara las posiciones de bloqueo en Chirikova y Peno y que luego avanzara hacia el oeste hasta el río Polist. Aunque el primer ejército de choque había sido transferido al frente noroeste para completar la captura de Staraya Rusa, Kurochkin decidió enviarlo también al sur. Para el 12 de febrero, el primer ejército de choque se había unido a los esfuerzos del primer y segundo cuerpo de fusileros de la guardia para ampliar la brecha soviética entre los ríos Polist y Lobat. Durante las siguientes semanas, el primer ejército de choque y el segundo cuerpo de fusileros avanzaron lentamente hacia el oeste debido a la falta de carreteras en el terreno pantanoso. Para entonces, Kurochkin sintió que ahora había llegado el momento de completar el cerco en Demyansk. Ordenó al primer cuerpo de fusileros que llevara a cabo un ataque hacia Seeluchye. Y para completar el cerco, se uniría con el grupo Xenofontov del tercer ejército de choque, que ahora pertenecía al frente de Kalinin. Aunque los soldados de las SS pudieron evitar que el primer cuerpo de fusileros hiciera grandes avances, las dos brigadas del grupo Xenofontov avanzaron bastante rápido contra la resistencia alemana irregular, y pudieron unirse con las tropas del frente noroeste al sur de Seeluchye el 25 de febrero. De este modo, se creaba así la Bolsa de Demyansk. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, una formación alemana importante había sido rodeada. Hitler declaró a Demyansk como fortaleza y ordenó a Buch que preparara una operación de rescate lo antes posible.
Aún así, las luchas en Seluch-Ye continuaron. Al asumir la responsabilidad exclusiva de reducir la bolsa, Kurochkin rápidamente desarrolló un elaborado plan para aplastar la bolsa de Demiansk en cuestión de días. Reconociendo que el puente aéreo de la Luftwaffe era fundamental para la eficacia de combate del segundo cuerpo alemán, Kurochkin propuso atacar directamente los 3 aeródromos alrededor de Demiansk, mediante infiltración terrestre. Aceptando la evaluación de Kurochkin, el cuartel general soviético le proporcionó 8.500 paracaidistas del primer cuerpo aerotransportado para llevar a cabo el ataque profundo. Golpeando simultáneamente, desde dentro y desde fuera, con sus suministros interrumpidos, Kurochkin calculó que el segundo cuerpo alemán se derrumbaría como un castillo de naipes. Para finales de febrero, las divisiones 290, la 30 y la Totenkopf quedaron bajo el mando del segundo cuerpo de ejército. Mientras que más al sur, las tropas del Kampfgruppe Scherer continuaban resistiendo los ataques soviéticos en la ciudad de Cholm. Para inicios de marzo, los paracaidistas se prepararon para caer dentro de la bolsa de Demiansk. La infiltración comenzó en la noche del 6 de marzo, con la primera brigada aerotransportada deslizándose a través de los pantanos helados en la esquina noroeste de la bolsa. A pesar de la naturaleza audaz de este ataque de infiltración, pronto se hizo evidente que el apoyo logístico soviético era totalmente inadecuado. Debido a numerosos pequeños tiroteos en el camino, gran parte de sus municiones se gastaron. Sin embargo, en la tarde del 19 de marzo, las brigadas aerotransportadas soviéticas lanzaron un ataque contra las 2 pistas de aterrizaje al norte de Demiansk. Sin embargo, la pérdida del factor sorpresa permitió al segundo cuerpo alemán trasladar parte del Kampfgruppe Simon con el objetivo de defender los aeródromos. Incapaces de capturar los aeródromos, los supervivientes de las brigadas aerotransportadas se retiraron hacia el sur, con la esperanza de llegar a las líneas del tercer ejército de choque. A finales de marzo, apenas 900 supervivientes habían llegado a las líneas soviéticas y el resto habían muerto o habían sido capturados. Además, todos los ataques soviéticos en la periferia occidental y norte de la bolsa de Demiansk habían sido rechazados. La contraofensiva de invierno del frente noroeste había culminado, y su poder de combate ya no era suficiente para vencer al aislado segundo cuerpo alemán. Dentro del bolsillo de Demiansk, la supervivencia de las tropas de Brockdorf-Ahlefeldt dependía de un suministro adecuado de alimentos y municiones, pero el panorama era sombrío. Los ataques a pequeña escala continuaron alrededor de la bolsa los días siguientes. Mientras todo eso pasaba, Buch comenzó a preparar planes para relevar tanto a Demiansk como a Cholm a principios de marzo. Sus fuerzas apenas podían defenderse y mucho menos pasar a la ofensiva. Para el 10 de marzo, habían llegado 2 divisiones completas. Estas unidades eran la 5ª y la 8ª División de Infantería Ligera. Partes de las 122 y 329 divisiones de infantería continuaron llegando durante los días siguientes. También se le proporcionó un regimiento de la 7ª División de Montaña, así como la División de Meindl de la Luftwaffe. También 30 tanques del 203 Regimiento Panzer. Buch hubiera preferido esperar hasta que llegaran el resto de estas formaciones, pero Hitler exigió que la operación de socorro para Demiansk comenzara a más tardar el 21 de marzo. Buch también ordenó al 39 Cuerpo que organizara una operación de socorro para Cholm, aunque las fuerzas disponibles para ese esfuerzo apenas ascendían a una división. Además, el 10º Cuerpo de Hansen todavía tenía que dedicar un esfuerzo considerable para mantener a Staraya Rusa con la 18ª y la 81 División. Hansen designó al teniente general Walter von Seydlitz-Kurzbach para dirigir la operación Bruckensfly, la operación para aliviar a Demiansk. Seydlitz decidió hacer de la 5ª y la 8ª División de Infantería Ligera su principal esfuerzo para el ataque. Por otro lado, dentro de la bolsa, fue aerotransportado el teniente general Hans Zorn para preparar un ataque de ruptura desde dentro del cerco. Seydlitz y sus tropas partieron a las 7:30 horas del 21 de marzo con batallones en la vanguardia de la 5ª y la 8ª División de Infantería Ligera.
Unidades de la 18ª División de Infantería Motorizada recapturó Peno para proteger el flanco norte del grupo de asalto de Seydlitz. La resistencia soviética fue dura a pesar de los ataques de los Stuka. Las dos divisiones ligeras alemanas avanzaron lentamente en temperaturas muy bajas, pero su flanco sur se hizo cada vez más largo y expuesto. Seydlitz se vio obligado a redirigir la 122 y la 329 División de Infantería para proteger su flanco sur, capturando las ciudades de Sokolovo y Osedovo. Después de días de lucha, algunas tropas de la 8ª División Ligera llegaron al río Redya en Kudrovo, pero el grupo de Seydlitz no cruzó con fuerza hasta el 27 de marzo. Algunos tanques soviéticos contraatacaron por el norte, sin embargo, rápidamente fueron rechazados. Aún así, el avance de Seydlitz se detuvo temporalmente. A finales de marzo, Seydlitz todavía estaba a 7 kilómetros de Ramusevo y a 20 kilómetros del Kampfgruppe Eike. A principios de abril, el tiempo empezó a mejorar y el deshielo primaveral redujo la tierra a un atolladero. Seydlitz ordenó a sus pioneros que construyeran caminos a través de los pantanos con árboles caídos, pero el avance alemán se redujo a paso lento. No fue hasta el 12 de abril que las tropas alemanas vieron por primera vez la ciudad de Ramusevo a lo lejos. 2 días después, el grupo Zorn inició su avance a las 11 horas del 14 de abril. Zorn había formado un regimiento de asalto con 5 batallones de la 32 División de Infantería y lo utilizó para abrir una delgada brecha a través de la 7ª División de Fusileros. Aún fue necesaria otra semana de lucha para que las tropas de Seydlitz capturaran Ramusevo y para que Zorn despejara la orilla opuesta del río. A las 18:30 horas del 21 de abril, los primeros pioneros del grupo de Seydlitz cruzaron el río Lobat en botes de asalto y se unieron a los hombres de Eike. Pronto, se estableció una frágil conexión terrestre de menos de 4 kilómetros de ancho. La bolsa de Demiansk se había aliviado, aunque el calvario para el segundo cuerpo alemán estaba lejos de terminar. Las fuerzas de Kurochkin estaban demasiado desgastadas para reaccionar inmediatamente ante la creación alemana del puente terrestre. Sin embargo, se le reforzó para aplastar a las unidades alemanas en el corredor de Ramusevo. El grupo Xenofontov fue separado permanentemente del frente de Kalinin y fue redesignado como 53 Ejército. Y fue asignado para contener el lado sur de la bolsa de Demiansk. El 3 de mayo de 1942, el 11º Ejército atacó el lado norte del corredor, mientras que el 1er Ejército de choque atacó el lado sur. Las tropas soviéticas continuaron atacando durante 2 semanas, pero no pudieron cortar el corredor de 4 kilómetros de ancho. En consecuencia, el segundo cuerpo alemán todavía se vio obligado a depender en gran medida de la Luftwaffe para sus suministros, incluso después de la creación del puente terrestre. Una vez concluida la ofensiva soviética, el segundo cuerpo alemán se tomó tiempo para mejorar sus defensas, reponer sus mermadas filas y tratar con los partisanos locales. Más al sur, en Choln, el 5 de mayo, el Kampfgruppe Scherer finalmente fue liberado y sus supervivientes fueron retirados del frente. El grupo Zorn, ahora bajo el mando del general de tropas Panzer, Otto von Knobelsdorff, tenía la tarea de defender el corredor. Los pioneros alemanes, rápidamente, convirtieron el área en una zona fortificada, con profundos obstáculos y con minas. Knobelsdorff pudo concentrar más de 200 cañones antitanques en el corredor de Ramusevo. Durante el mes de junio, Kurochkin reconstruyó sus fuerzas y se preparó para una ofensiva en julio. Kurochkin desplazó al 27 Ejército para que mantuviera el frente contra Staraya Rusa, mientras concentraba al 11º Ejército en el lado norte del corredor de Ramusevo. El frente noroeste ahora comprendía 5 ejércitos, con más de 300.000 tropas de combate en 29 divisiones. De manera similar, el 1er Ejército de choque se concentró en el lado sur del corredor, mientras que los ejércitos 34 y 53 mantuvieron el resto del anillo alrededor de Demiansk. A las 14 horas del 17 de julio de 1942, Kurochkin inició su segundo intento de cortar el corredor de Ramusevo. Usó su nueva potencia de fuego de artillería para lanzar un bombardeo de 90 minutos.
Sin embargo, el bombardeo soviético apenas arañó las defensas alemanas. La infantería y los tanques soviéticos atacaron directamente a posiciones fortificadas alemanas que rápidamente destrozaron a los grupos de choque. Después de una semana de ataques inútiles, la ofensiva soviética colapsó después de ganar menos de una milla de terreno. Las acciones de Kurochkin cayeron rápidamente después de esta ofensiva. El frente noroeste parecía incapaz de cortar el corredor de Ramusevo. El 10 de agosto inició otra ofensiva soviética contra el corredor. El 11º Ejército atacó desde el norte con 6 divisiones de fusileros y más de 100 tanques, mientras que el 1er Ejército de Choque atacó desde el sur con 3 divisiones de fusileros y 30 tanques. Los alemanes, literalmente, destrozaron a los grupos de choque soviéticos en sus cinturones de obstáculos. El 21 de agosto, Kurochkin se vio obligado a detener la ofensiva debido al gran número de bajas y a la insuficiencia de municiones. La ofensiva de agosto había sido un desastre para el frente noroeste y lo único peor sería repetir el mismo error. El 15 de septiembre, después de reabastecer su artillería, Kurochkin llevó a cabo un bombardeo en el corredor, seguido de un renovado asalto terrestre por parte del 11º Ejército y el 1er Ejército de Choque. Una vez más, los grupos de choque de infantería soviéticos no lograron penetrar las defensas alemanas y sufrieron más bajas. El 27 de septiembre de 1942, las tropas de Nobelsdorf atacaron al 1er Ejército de Choque. Kurochkin apresuró 3 divisiones de fusileros más para reforzar el sobrecargado 1er Ejército de Choque, pero los alemanes derrotaron metódicamente a estas unidades a medida que llegaban poco a poco. Después de una lucha de 6 días, los alemanes aplastaron el lado oriental del saliente soviético. Las luchas por ampliar el corredor se dieron durante las semanas siguientes. Después de un año de continuos combates en torno a Demiansk, la exhausta división de las SS Totenkopf fue trasladada a Francia. Brockdorff-Ahlefeldt también estaba exhausto y gravemente enfermo y entregó el mando de su segundo cuerpo al teniente general Paul Laux. Y este puso al teniente general Gustav Hochne de la 8ª División a cargo del corredor. A pesar de las 3 grandes ofensivas contra el corredor de Ramusevo, entre mayo y agosto de 1942, el frente noroeste no logró romper las defensas alemanas y sufrió 300.000 bajas, entre muertos y heridos. Las bajas alemanas fueron de aproximadamente 72.000, incluidos 16.000 fallecidos. Mientras que el 16º Ejército había sido ensangrentado por los incesantes ataques soviéticos, el segundo cuerpo alemán todavía se mantenía desafiante dentro del saliente de Demiansk. Disgustado por la incapacidad de Kurochkin de cortar el corredor de Ramusevo, Stalin ordenó a Timoschenko que tomara el mando del frente noroeste el 17 de noviembre. Kurochkin fue puesto al mando del 11º Ejército. Simultáneamente, Morozov pasó al mando del 1er Ejército de Choque. El cuartel general soviético ordenó a Timoschenko que se preparara para otra ofensiva contra el corredor. En lugar de continuar atacando el estrecho cuello, fuertemente defendido, Timoschenko decidió desplazar la siguiente ofensiva más hacia el este, con la esperanza de que las defensas alemanas en la zona fueran menos resistentes. En la mañana del 28 de noviembre, Timoschenko inició su ataque principal. El 11º Ejército desplegó 2 divisiones, 3 brigadas de fusileros y una brigada de tanques en el norte, mientras que el 1er Ejército de Choque atacó con una división y 2 brigadas de fusileros en el sur. En el camino del ataque soviético, el grupo Hochne, por el lado norte, tenía la 8ª División Jäger, la 122 y la 290 División de Infantería. Y por el lado sur, la 126 División. Ninguno de los ejércitos soviéticos logró más que avances menores. El mariscal de campo, George von Kuchler, comandante del Grupo de Ejércitos Norte, decidió reforzar el 16º Ejército de Buch, transfiriendo la 58, 225 y 254 División de Infantería desde el norte. A lo largo de diciembre, los ejércitos de Timoschenko continuaron atacando las defensas alemanas, pero la incorporación de 3 divisiones más resultó en que cada ataque fuera rechazado con grandes pérdidas.
A pesar de la enorme superioridad blindada, los soviéticos perdieron un total de 423 tanques en 6 semanas al intentar romper las defensas alemanas. Los efectos fueron devastadores y el primer ejército de choque quedó temporalmente ineficaz en combate. Sin embargo, el cuartel general soviético ignoró las solicitudes de Timoschenko de suspender la ofensiva y le ordenó continuar con todas las fuerzas que tuviera en mano. Cuando el cuartel general soviético finalmente permitió a Timoschenko suspender la ofensiva a principios de enero, la mayoría de las divisiones del frente noroeste estaban destrozadas. Ya había pasado más de un año y las luchas en el sector continuaban. Si bien era evidente que las defensas del 16º ejército eran formidables, el cerco del 6º ejército en Stalingrado lo cambió todo. La Wehrmacht se enfrentaba a una catástrofe y necesitaba todos los aviones de transporte de la Luftwaffe para mantener vivo al 6º ejército alemán. Rápidamente, Demiansk había pasado de ser una fortaleza a un cerco de segundo plano. El coronel general Kurt Seisler, jefe del Estado Mayor del Ejército, había estado tratando de convencer a Hitler durante semanas de que abandonara los salientes de Demiansk y de Erjev. Pero no fue hasta que se hizo evidente que el 6º ejército estaba a punto de ser aniquilado, que Hitler comenzó a escuchar. Finalmente, el 31 de enero de 1943, Hitler autorizó a Seisler a evacuar los salientes de Demiansk y de Erjev. Buch fue informado al día siguiente. Hitler exigió que el 16º ejército llevara a cabo una política de tierra arrasada en el saliente de Demiansk. Mientras los alemanes se preparaban para evacuar el saliente, Timoschenko se preparaba para otro intento de ataque hacia el corredor de Ramusevo. Timoschenko planeaba atacar el lado norte del corredor con el 27 y el 11º ejército, y el lado sur del corredor con el primer ejército de choque, el 53 ejército y las divisiones aerotransportadas. Zhukov confiaba en que el grupo de Hogne no podría resistir el ataque simultáneo de 4 ejércitos soviéticos. Timoschenko comenzó a recibir informes de inteligencia sobre actividades inusuales en el saliente de Demiansk y no estaba seguro de si los alemanes enviarían más refuerzos o evacuarían. Impulsado por Zhukov, Timoschenko decidió atacar inmediatamente en la mañana del 15 de febrero. Como era de esperar, los ataques soviéticos, poco sistemáticos y mal preparados, fueron rechazados con grandes pérdidas. El general Laux, comandante del segundo cuerpo alemán, solicitó permiso para comenzar la evacuación. En la mañana del 17 de febrero, el segundo cuerpo inició una retirada gradual del saliente de Demiansk. El segundo cuerpo alemán inició una serie de movimientos retrógrados, haciendo retroceder a sus unidades hacia sucesivas líneas de resistencia. Mientras se retiraban, las tropas alemanas iban destruyendo puentes y carreteras para frenar la persecución soviética. El segundo cuerpo continuó evacuando el saliente y abandonó Demiansk el 21 de febrero. 5 días después, los alemanes habían abandonado la mayor parte del corredor de Ramusevo y a principios de marzo se retiraron a posiciones defensivas en la orilla occidental del río Lobat. Las fuerzas de Timoschenko fueron incapaces de atrapar a los alemanes en retirada. El 16º ejército había construido una zona fortificada en el corredor de Ramusevo que ningún ataque soviético destruyó. La campaña de Demiansk había atado a 5 ejércitos soviéticos contra un solo ejército alemán durante más de un año y había infligido pérdidas cuantiosas y desproporcionadas al ejército rojo. Aunque las cifras exactas son inciertas, durante la campaña de Demiansk, el frente noroeste sufrió más de 600.000 bajas, incluidos 200.000 muertos. A cambio, el 16º ejército sufrió 188.000 bajas, incluidos 48.000 muertos o desaparecidos. Hitler trató de conmemorar el logro con el escudo de Demiansk a todos los supervivientes de la campaña iniciada en enero de 1942. Gran parte del éxito defensivo alemán se basó en el esfuerzo logístico. La Luftwaffe no solo había comprometido una parte importante de su fuerza de transporte para sostener el segundo cuerpo, sino que el 16º ejército invirtió mucho esfuerzo en construir carreteras y puentes que le permitieron librar una prolongada batalla de desgaste en el corredor de Ramusevo. El puente aéreo resultó suficiente para mantener el segundo cuerpo en un estado razonable.
Cuando se recuperaron las comunicaciones terrestres con Cholm y Demiansk en mayo de 1942, el primer Luftflotte había realizado 14.455 salidas de transporte aéreo. Un total de 24.303 toneladas de suministros y equipos fueron transportados a las bolsas. Y 22.093 heridos fueron evacuados. Sin embargo, el costo fue extremadamente alto. Se perdieron 125 aviones en el puente aéreo, otros 140 sufrieron graves daños y 387 tripulantes murieron. Durante los 13 meses, entre enero de 1942 y febrero de 1943, más de 400.000 soldados soviéticos y 100.000 soldados alemanes libraron una prolongada lucha alrededor de la ciudad de Demiansk. En total, alrededor de 800.000 soldados murieron o resultaron heridos en esta prolongada batalla de desgaste. Sin embargo, después del asedio de Leningrado, la batalla de la Bolsa de Demiansk fue la segunda campaña más larga en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial.